Bien, nos reencontramos con las entrevistas y en este caso para charlar con Natalia Ariño, con la gente de la Fundación FADA. Natalia, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. Hola Carlos, un gusto también hablar con vos. Bueno, días atrás, en el marco de lo que fue el Congreso Ganadero, tuvimos nosotros la oportunidad de dialogar con David Miazo y acerca de muchas cosas que se van dando con relación al sector. Pero en este caso, ustedes han hecho una nueva propuesta, un nuevo informe, al cual yo quiero empezar a desmenuzar y quiero tratar de leer puntual para poder entender y para poder contarle a la gente de qué se trata esto. Ya te voy a preguntar también por el changómetro, pero en algún momento lo voy a hacer de la entrevista. Pero en este caso, ustedes plantean que hay en un kilo de pan, uno de carne y un sachet de leche, con respecto al tema impuestos. ¿Qué es lo que desarrollaron para que nos puedas contar? Bueno, en FADA hacemos este trabajo que se llama composición de precios 2 veces al año y justamente eso, evaluamos cómo se compone el precio de la carne vacuna, de la leche y del pan. Puntualmente el resultado que obtuvimos es que 1 de cada 4 pesos que pagamos los consumidores por estos productos son impuestos. Es decir, en términos porcentuales estamos hablando de un 25% del precio que pagamos los consumidores, lo cual Alto. es bastante elevado. Sí, bastante elevado, en la coyuntura en la que vivimos también, en la que estamos en términos económicos, bastante alto. Y además, esos impuestos eh, principalmente son impuestos nacionales, los de mayor proporción. ¿Sí? Estamos hablando más o menos entre un 75 y un 79%. Cuando hablamos de impuestos nacionales, los que tenemos en cuenta son impuestos a las ganancias, por ejemplo, impuestos al IVA, también impuestos a los créditos y débitos, principalmente de esos tres. Mm. Natalia, cuando ustedes realizan este tipo de informes, cuando se encuentran con determinada situación, ¿les preocupa de la manera que llega el valor a góndola? ¿Lo evalúan también? Digo, porque después hay una recesión con respecto al valor. Digo, nosotros lo vemos puntualmente en la carne. Se paga mucho menos la hacienda en pie, retrocede con respecto al mes de marzo o abril, pero después en góndola sigue tan cara como aquel entonces o un poco más como consecuencia de un escenario de impuestos que no para de crecer. Sí, a ver, nosotros lo analizamos desde que sale el insumo básico del campo, por ejemplo, el Mm, trigo, la leche cruda, o en el caso de la carne, del ternero, hasta que el producto llega al mostrador, en el caso del mm, kilo de carne o el kilo de asado, en el caso del pan y en el caso del sachet de leche. Si bien la carga impositiva es muy importante, lo que es impuestos, también hay otros factores, por supuesto, que en cada una de las etapas van sumando los costos. claro. Depende cada producto y cada proceso productivo son la estructura de costos que tiene, porque no es lo mismo estar hablando de una panadería con los costos que tiene al hablar de la producción de trigo o al estar hablando de la cría, por ejemplo. Pero, bueno, no Mm, solamente están los impuestos, que sí se lleva una proporción grande e importante, porque de hecho lo vemos en el precio final, pero también, bueno, tenemos costos de personal, costos de claro, estructura, claro. comercialización, transporte, son muchos los factores que influyen en el precio, pero que, sin embargo, también van al mismo ritmo de lo que van los Mm, precios en la economía en general. Y esto mm, hacemos hincapié, por ejemplo, en el pan, que muchos dicen, uy, bueno, porque aumentó el trigo, aumenta el precio del pan. Y en realidad claro. la relación, sí, por supuesto, hay una relación, porque es un insumo que se necesita para hacer el pan a través de la harina, pero no es tan directa o que lo explica 100%. De hecho, en este trabajo vemos que del precio que pagamos los consumidores por el kilo del pan, el trigo, es decir, la producción primaria, representa el Mm, 13% de ese precio. O sea que hay una relación directa, pero también es limitada esa relación. Entonces, cuando hay un aumento del precio del trigo, por ejemplo, de febrero a agosto que hemos evaluado, mm, aumentó un 59% en pesos el trigo. Bueno, el impacto sobre el precio del pan no debería haber sido más de un 8%, es decir, de 16 pesos estamos hablando, claro, en un claro. pan que está aproximadamente 300, sí, 300 pesos, Mm. 320. Entonces, el aumento debería haber sido 16 pesos, sin embargo, de febrero a agosto, el precio del pan aumentó 118 pesos. Es decir, Es clarísimo. 16 pesos lo explica el efecto del trigo, propiamente dicho, y después esos 102 pesos adicionales lo explican un montón de otros factores. Como te mencionaba recién, distintos costos que intervienen, más las ganancias, por supuesto, que tienen los eslabones, porque son empresas y también Claro. funcionan en base a eso, ¿no?
pero principalmente los costos se llevan una parte muy importante del precio que también pagamos todos los consumidores. Vos sabés que nosotros, y que le prestamos mucha atención al tema de la carne, el tema del trigo, con el pan sucede lo mismo, digo, aumenta el pan, inmediatamente lo que reflejamos o lo que vemos reflejado en los principales medios, en los diarios, es aumentó el trigo, aumentó la hacienda en pie con respecto a la carne. Y después, cuando desmenuzamos y vemos lo que vos estás contando con respecto al trigo, que la injerencia es tan solo un 13%, pero que los impuestos están por encima un 25%, o en la carne, cuando vemos todo el proceso de engorde, proceso que dura 3 años como respecto a ciclos biológicos, y nos encontramos con impuestos prácticamente de un 27%, más o menos explica esta realidad que ustedes lo hacen de una manera realmente muy, pero muy clara. Bueno, ahí en eso, por ejemplo, el pan es el Mm, 25% de impuestos. Más el 13% de lo que participa el trigo, más un 6% de molino, más mm, 56% de panadería. Lo que te quiero decir con esto, que por ahí es más técnico, es que en definitiva terminamos pagando más en impuestos cuando compramos un kilo de claro, pan que lo que claro, pagamos de trigo o harina en ese kilo de pan. ¿Me explicó? Y en el claro. caso de la carne, que vos hacías referencia, que es un 27% del kilo de asado que nos compramos para quizás el domingo, bueno, ahí también un 27% está casi al mismo nivel de lo que participa la cría, Claro, ¿sí? claro, y con Porque un en el proceso de producción de un riesgo enorme, totalmente ¿no? distinto. Claro, Claro. el Estado no asume ningún riesgo de producción, simplemente Ah, recauda en función de cómo le va a los eslabones y a mm, los actores. En contraposición a que el creador tiene el riesgo, lo que vos decías, el tiempo, que eso es dinero, tiempo es mm, dinero, lo que es el feedlot, carnicería y frigorífico. Bueno, entonces, en ese esquema es que también decimos de por qué es tan alto la participación del Estado en el precio que pagamos todos, ¿no? Y ni mm, hablar cuando uno entra en cada uno de los eslabones lo que tiene que estar pagando cada uno de los actores, los productores, el creador, en el feedlot, en la etapa industrial como el frigorífico, en la etapa comercial, y esto se replica en todas las cadenas, no es solamente de una, en todas. sin duda. Vos sabés que lo quiero reflejar también con la leche, porque han hecho un informe realmente muy, muy bueno, y que nosotros, además de compartir la nota en Radio 2, lo vamos a hacer y vamos a subir esta entrevista en nuestra web División Campo, y si ustedes nos permiten, obviamente con estos gráficos, porque son Sí, por realmente supuesto. esclarecedores. Y me voy a la leche, me voy a la leche. Cuando yo veo que el 32% queda en el tambo, un 32% de un productor que tiene que apostar con esa vaca, de salir a comprar, esperar ver de la manera que produce, el 31% queda en la industria, un 11% pasa por el comercio, pero el 26% es impuesto, la verdad que llama la atención, y es otra de las situaciones que preocupa y mucho para la conformación del valor, ¿no? Sí, y además que estamos hablando de productos que son básicos, Básicos, como la leche. La claro, leche, bueno, el claro. pan también, la carne, pero la leche sobre todo es lo que más llama la atención de esa participación tan alta. Y cuando vos decís de la participación que tiene cada uno, el hecho que sea el 32% para el tambero, el 31% para la industria y así, no necesariamente significa que sean los que más ganan, Mm, porque ese es otro tema. claro, Ahí claro. estamos hablando de Son la los que más participación arriesgan también, teniendo en ¿no? cuenta los costos Claro, y la ganancia o la pérdida, porque depende, ¿viste? claro, claro. Entonces, eso es importante también destacar, no es que el tambo se lleva toda la plata o el treinta y dos por Claro, ciento del claro. precio, es la participación que tiene en función de los costos también que tiene, porque Está el muy bien. tambo, de hecho, cuando lo analizamos con datos de agosto, según el modelo que nosotros tenemos, bueno, daba ahí un poco de pérdida, o sea, con el precio que podía cobrar el tambero Mm, por la leche cruda, no alcanzaba a claro, cubrir los costos más los impuestos. claro, claro. Entonces, es por eso que es tanta la participación, porque Mm, es mucho lo que aporta el precio en términos de su producción, ¿no? En términos de mm. costos también. Sí, son análisis que habitualmente, y nosotros por eso lo queremos graficar, porque Doña Rosa cuando va a comprar la leche o el pan o la carne,
no lo tiene presente. Eso queríamos reflejar desde la manera que van aumentando y de la manera que se va desarrollando el valor tranquera adentro, ¿no? De lo que sucede. La verdad es realmente muy, muy positivo. Una pregunta, no sé si lo han hecho, lo han desarrollado. ¿Ustedes han comparado estos valores con el resto de la región? Digo, en Uruguay o en Brasil, ¿pasan cosas similares, parecidas, o es un trabajo que no han elaborado? Bueno, no, por ahora es un trabajo que hemos Mm. hecho para Para nuestro eso, país. para ahí. También hay que pensar que en otros países tienen otros sistemas de Bien, producción también distintos. Puede haber, ya incluso dentro de nuestro país hay ciertas claro, variaciones. No todos producen de la misma forma carne, no todos producen de la misma forma leche. Hay claro. cierta heterogeneidad, pero sin embargo, en términos por ejemplo, de los impuestos, sí sabemos que el impuesto a las ganancias no es lo mismo que se cobra acá en nuestro país que lo que se cobra en los países Claro. vecinos o en otros países del mundo, incluso también el IVA. El IVA que nosotros estamos cobrando, pagando, mejor dicho, es del 21% para el caso de la leche como consumidor final, o del 10,5% para el pan y la carne. Y bueno, es un IVA muy alto, que en otros países no es en esa magnitud. Eso sí lo tenemos visto. Presente. Natalia, ¿para cuándo el nuevo informe que está relacionado a, que para nosotros, cada vez que lo presentamos y podemos charlar contigo o con David Miazo, suele ser un éxito como respuesta por parte de nuestros oyentes, que está relacionado al changómetro, es así, ¿no? No digo mal. Decís perfecto. El Bien, changómetro, bueno, sale el mes que viene, bien. edición navideña. Así que ahí vamos a tener el análisis de los productos de la Navidad, como el pan dulce, el Mm. turrón, la sidra y un montón de cosas. Y bueno, también evaluamos cuánto podíamos comprar antes y cuánto podemos comprar hoy con el mismo dinero, que ese es Eh, el punto central del trabajo. puede ser, no me quiero adelantar mucho, pero puede ser que en algunos casos tengamos hasta, si lo comparamos, y en esa comparación que establecen ustedes, algún número negativo, digo, que de lo que podíamos comprar antes, lo que vamos a comprar ahora, por ahí con ese mismo dinero, con esos 1.000 pesos, no podamos comprar absolutamente nada y ese número ya pasa a ser negativo. ¿Están evaluando esa posibilidad? Bueno, nos ha pasado, en general no. A ver, nosotros tomamos un billete de 1.000 pesos. Hoy la Claro, verdad que con 1.000 pesos, los que vamos a hacer las compras sabemos que cada vez compramos menos. menos. Y bueno, y eso es lo que se refleja en este trabajo. Pero sí nos pasaba, por ejemplo, que elegíamos un producto como el helado, ¿viste? El que ya Sí, compras en el sí, súper, el que ya viene. sí. Bueno, de 1,5 kilos. Y antes a lo mejor podías comprar para las fiestas un pote de ese helado con 1.000 pesos Mm, y hoy ya no. Hoy ya no claro, lo podés claro. comprar exactamente ese producto. Podés comprar a lo mejor algo más chiquito o algún otro Claro. producto similar, pero ese producto no. Mm. A tu respuesta, a tu pregunta, creo que ahí Excelente, tenés la respuesta. excelente, excelente. La última. ¿Notaron que se sostiene de la misma manera el tema impuestos? Digo, que la participación de los impuestos en cada uno de esos informes es similar, es parecida. Digo, con respecto a 25, 26, 27, lo que oscila tanto en leche, carne como en el pan, ¿lo manejan más o Sí, menos igual? sí, sí, a través del tiempo da muy similar siempre la participación, salvo un periodo cuando estuvo Macri, que habían sacado el impuesto al IVA de manera Claro. eventual, no sé si recordás, en la leche, por ejemplo, que ahí bajó un poco la participación de los impuestos, pero salvo esa cuestión eventual, se viene manejando en la misma proporción, ¿sí? 25, 28, 28 llegó la carne a principios de este año. Bien. Eh, bueno, pero sí, se manejan esos porcentajes. Natalia, gracias por este buen rato y teniendo en cuenta cuando hagan la nueva presentación, que nos interesa mucho lo del changómetro, te vamos a molestar o a David Mm, para poder entender y que ustedes nos expliquen detalle por detalle de aquello que podíamos comprar y lo que hoy seguramente no vamos a poder adquirir. Te dejo un beso grande y gracias por la gentileza. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo a toda la gente que nos está viendo.